Buenas noches, hermano. Buenas noches para todos, bienvenidos. Qué alegría que nuevamente nos podamos reunir este día en el Club de Lectura, siendo las 8 horas en punto. Vamos a dar inicio a nuestra actividad. El día de hoy la lectura estará a cargo de Edgar Abela. Le quiero pedir, por favor, a Gladys, si fuera tan amable, de hacer la oración de inicio. Sí, señora. Buenas noches, hermanos, para todos. Una feliz noche. Cerramos nuestros ojos y nos imaginamos al Maestro Jesús con su rostro excelso. Y pedimos a Él la orientación y la guía en esta noche para que podamos entender, comprender y aplicar los conocimientos que en este hermoso libro nos ha ido dejando. Pedimos al Padre Celestial ilumine esta sala de educación, de estudio. Pedimos al Padre de Amor que oriente a la persona que va a leer y que va a explicar a continuación esta lectura. Padre de Amor, bendice a los seres que vienen a intuirnos y también bendice a estos espíritus que vienen a aprender con nosotros. Ábreles la mente también para que puedan entender y comprender todas estas explicaciones maravillosas. Damos por abierta el estudio, que así sea. Que así sea. Que así sea. Que así sea.
Que así sea. Por favor, les ruego Que así sea. que silencien su micrófono, apaguen su cámara y que tratemos la manera de poner atención para poder comentar. Muchas gracias, Valito. Lo dejamos con el espacio. Muchas gracias, Johanita. Muy buenas noches para con todos. Es un enorme placer que nos cabe la oportunidad de poder continuar con la lectura de este libro memorable, que es Te perdono, en el cual podemos nosotros ir analizando, ir evaluando aspectos sumamente importantes de lo que ha atravesado un espíritu, que es nuestra hermana Iris. Continuaremos con el capítulo 15 y muchas gracias, Cecilia. Al capítulo 15. Aquel sueño, llamémosle así, fue para mí muy reparador. Las fuerzas de mi organismo se equilibraron por completo. Mi cuerpo, muy desfallecido, había recobrado aliento anteriormente con las gotas balsámicas del anciano doctor. Pero mi alma se había quedado dominada por el dolor, que no son las medicinas del cuerpo las que dan aliento al alma. Pero después de haberle visto, después de haber oído sus palabras, mi espíritu renació a la vida de la esperanza. Y tener esperanza es vivir. Me levanté tan risueña, tan sonriente, que a mí misma me pareció imposible encontrarme tan ágil y tan buena. Deseaba correr, jugar como los niños. Deseaba decirle a las flores y a las avecillas que mi alma esperaba un día de felicidad. Pensé en Abelín y fui a buscarle. El niño salió a mi encuentro y al verme se iluminó su hermoso semblante con la esplendente luz de la alegría. Se arrojó a mis brazos y mirándome fijamente, me dijo con la mayor ternura: ¡qué hermosa estás! Hoy brillan tus ojos, hoy tus mejillas no están marchitas por el llanto. Así quiero verte siempre, así. Y no quiero que te vayas, oyes, porque yo quiero salir contigo. Quiero tenerte siempre a mi lado, porque cuando tú estás junto a mí, me encuentro mucho mejor. Ven, vamos a los jardines, que quiero enseñarte unas flores muy bonitas. Iba a seguir al niño cuando de pronto sentí en todo mi ser un estremecimiento extraño. Cruzó por mi mente el pensamiento de irme al campo, pero sin demora y besando al niño le dije: mira, ahora recuerdo que no he cumplido un encargo que me han hecho. Me voy y volveré muy pronto. Abelín me miró enojado y me dijo: siempre me dejas subiendo que cuando tú no estás conmigo, estoy muy triste. La voz del niño me conmovió profundamente, pero al mismo tiempo sentía vivísimos deseos de salir al campo. Le di muchos besos, le prometí que volvería pronto y me dirigí a mi aposento. Miré varias veces hacia atrás y vi que Abelín se había sentado muy pensativo. Pobre niño. Necesitaba del calor de mi alma, pero a pesar de todo, no dejé de arreglarme y salí de la ciudad precipitadamente. Cuando me vi en el campo, no pude menos de decir con extrañeza: he salido, pero ¿para qué he salido? Anduve mucho por un camino estrechito, bordeado de flores y sombreado por árboles floridos. Era un caminito delicioso. Cruzándolo se sentía amor a la vida, porque todo lo que se miraba era bello. Tan bello era que insensiblemente anduve más despacio para contemplar mejor lo que me rodeaba. Al fin salí de la florida senda y encontré una inmensa llanura tapizada de una verde alfombra, sombreada esta por añosos olivos. Al pie de uno de estos vi a una mujer sentada en el suelo, reclinando su cabeza en el tronco del árbol. Parecía una mendiga por la pobreza de su traje, cubierta por un manto negro. No le veía desde lejos el rostro. Me fui acercando lentamente
hasta llegar junto a ella. La mujer no hizo el menor movimiento al verme llegar. Parecía que miraba sin ver. Era relativamente joven, pero su semblante estaba tan ajado y tan marchito que parecía una anciana sin serlo. Se adivinaba en su rostro las huellas de la belleza. Sus ojos especiales eran muy grandes y hermosos, pero estaban empañados, sin brillo alguno, y en sus largas pestañas se detenían las lágrimas, sin resbalar por sus demacradas mejillas. A pesar de la pobreza de su traje, no parecía una mujer vulgar, imponía respeto, al menos a mí me lo impuso. Me postré ante ella y le pregunté con cierto temor, ¿estáis enferma? Sí, contestó la mujer. ¿Qué os duele? ¿Qué lesión tenéis en vuestro cuerpo? Tengo enferma el alma. Y cerró los ojos. Como si diera por terminada la conversación, yo entonces pensé y dije, si podré ser útil a esta mujer, probemos. Y tratando de cogerle una de sus manos, le dije con cariño, parece que estáis muy abatida. ¿Queréis morir? Si pudiera, sí. Sufro mucho. Los desgraciados deben ser muy amigos. Los desgraciados se comprenden fácilmente y creo que vos y yo nos comprenderemos. Miradme bien. La mujer se incorporó con trabajo y abriendo sus grandes ojos me miró fijamente. ¿Qué leí yo en aquellos ojos? ¿Qué encontró ella en los míos? No lo sé, pero lágrimas abundantes bañaron su rostro y respiró con menos dificultad. Yo entonces estreché sus manos entre las mías. Las suyas estaban secas, ardientes, rígidas. Pobre mujer. Sentí por ella una compasión inmensa. Estaba sola como yo. Quería hacerla hablar, pero ella solo contestaba sí, no. Y eso haciendo un esfuerzo. Al fin me dijo, dejadme, necesito reposo, estoy muy cansada, vengo de muy lejos. Bueno, ya reposaréis. Esto no es lugar a propósito para descansar. Aquí estáis muy mal. No, que estoy muy bien, estoy sola, lejos de los hombres. No, no, no me convencéis. Vendréis conmigo y en mi aposento encontraréis un lecho blando y allí podréis dormir. Pero, ¿dónde vivís? En la ciudad, en el palacio del gobernador. Allí. ¿Vivís allí? Pues allí no quiero ir. No quiero entrar en las grandes ciudades, porque en ellas la justicia comete injusticias. Se persigue a los inocentes y no quiero que me persigan como le persiguen a él. ¿Y quién es él? Le pregunté temblando porque inmediatamente pensé que aquella mujer se refería al hombre Dios. ¿Que quién es él? No lo sé. Le voy siguiendo, pero nunca le encuentro. Siempre llego una hora más tarde y la mujer se cubrió el rostro con las manos y lloró con el mayor desconsuelo. Yo, al verla tan desconsolada, sentí celos. Sí, celos terribles. Aquella mujer le quería y era muy hermosa. Valía mucho más que yo. Ah, necesitaba saber por qué le seguía y con tono imperioso le dije, estoy celosa de vos. ¿Quién sois? ¿Qué lazos os unen al hombre Dios? Todos y ninguno. Son misterios de familia. ¿Misterios de familia? Luego, ¿no le amáis como se ama al hombre? No, mujer, no. Le amo sobre todas las cosas de este mundo. Por él sentí el placer más puro que siente la mujer en la tierra. Le he besado antes que nadie le besara. Le he sentido llorar antes que nadie le sintiera. Le he visto andar antes que nadie le tendiera sus brazos para sostenerle. Ese hombre es mío y no lo es.
Tengo poder sobre su voluntad y mi voluntad obedece sus mandatos. Hay entre él y yo todos los amores y sin embargo, hace mucho tiempo que no le veo. Cuando hablaba aquella infeliz, sus miradas divagaban de tal modo que creí que estaba loca, pero necesitaba cerciorarme de ello. Así es que le dije, bueno, aquí no podéis permanecer, pero si no puedo andar, sí podréis, porque lo quiero yo. Y pensando en él, le dije, mujer, levántate y anda. Y la mujer se levantó dócilmente sin saber lo que le pasaba. Rodeé su cintura con mi brazo y emprendimos la marcha. La mujer caminaba en silencio, pero al ver los muros de la ciudad se detuvo y dijo, ahí no quiero entrar. Entrarás porque lo quiero yo. La mujer se resistió violentamente, pero como estaba tan débil, al fin se rindió. Yo pedí auxilio a unos hombres de armas. Estos me ayudaron a conducirla porque la mujer estaba sin conocimiento. Al llegar a mi morada, la coloqué en mi lecho y me dije contemplándola, de aquí no saldrá hasta que yo sepa si está loca o cuerda. Es muy hermosa esta mujer, está marchita por el dolor y yo estoy celosa de su hermosura y de esa intimidad que ha tenido con él. Ahora busquemos un médico. Y me dirigí en busca del gobernador para contarle lo que me pasa. Abelín salió a mi encuentro amenazándome con sus blancas manecitas y abrazándome después diciéndome, siempre te vas, me voy convencido de que no me quieres. En esto llegó el gobernador y le conté mis cuitas, pidiéndole la asistencia de un médico. ¿Por qué no lo curas tú?, me dijo el gobernador. ¿Ya no recuerdas el poder que tienes? Tienes razón. Y corrí presurosa mientras Abelín lloraba pidiéndole a su padre que me detuviera. Entré en mi aposento y la enferma seguía desmayada. Apoyé mis manos en su frente. Pensé en él y el rostro de la mujer se fue coloreando. Sus labios secos se humedecieron, sus manos crispadas se abrieron y la dirigió a su corazón, abrió los ojos y miró asombrada en torno suyo. Al fin me vio y se incorporó con viveza diciéndome, otra vez nos encontramos. Es que no os he dejado, porque quiero saber vuestro secreto. Quiero saber por qué, antes que nadie, le habéis besado. Porque antes que nadie, le habéis oído llorar. Porque antes que nadie, le habéis visto andar. A ese hombre que es mi vida, que es mi salvación. Yo ya hace tiempo que le conozco. Le conocí junto a una fuente. Allí me habló con la mayor dulzura. Allí me prometió que pasando muchos siglos volveríamos juntos a la tierra. Ese hombre es mi vida. ¿Lo entendéis? Yo no puedo tolerar que nadie le quiera más que yo. Si otra mujer le quisiera más que yo, me moriría de angustia y de dolor al pensar que sería de ella y que yo tendría que renunciar a su posesión. La mujer me miró compasivamente y me dijo con ternura, no me extraña tu lenguaje apasionado. Cuantos le ven, le quieren. Es tan hermoso, es tan bueno. Habla de un solo Dios y de una sola familia. Antes que nadie, yo escuché su palabra divina y le quiero sobre todas las cosas de la tierra. Le quiero en el seno de los placeres celestiales. No te lo quitaré ni como hombre ni como Dios. Las madres aman a sus hijos y yo amaré siempre al hijo de mi alma. ¿Qué dices? Él es mi hijo. Al oír esto, yo caí de rodillas ante ella. Besé sus manos diciéndole, si él es tu hijo, yo debo idolatrarte como le idolatro a él. Ella me levantó y me estrechó contra su corazón diciendo, ámale, sí,
Ámale mucho, porque mi hijo merece ser amado. Y ahora que sabes mi secreto, ahora que me has devuelto la vida, déjame partir. Acompáñame hasta dejarme fuera de la ciudad, que yo en las ciudades me ahogo y además necesito verle a él. Hace tanto tiempo que no le veo. Bien, ya os iréis, pero yo no quiero que vayáis de esta manera. Parecéis una mendiga y vos no debéis mendigar mientras él va dando celos a cuanto le quieran oír. No quiero tampoco que vayáis sola. Yo haré que una persona os acompañe y ésta os tendrá en relación constante. No temáis, yo lo arreglaré todo, todo. Y como para ir por el mundo se necesita oro, yo tengo un pequeño tesoro en piedras preciosas, que lo cambiaré por un puñado de útiles monedas, las que os entregaré para que podáis adquirir noticias ciertas de vuestro hijo. Y acto seguido, saqué mi hermoso traje blanco, aquel traje que yo guardaba como el último recuerdo de mi juventud, y desprendiendo de él las ricas joyas que lo adornaban, le dije: esperadme, pronto vuelvo. Ella me dejó hacer y yo salí presurosa. Pero a los pocos pasos, Abelín salió a mi encuentro diciéndome: ¿dónde vas? Te estoy esperando y ahora ya no te escaparás. Y la inocente criatura se abrazó a mí sin quererme soltar. Llegó en esto el gobernador y debió leer en mi rostro la angustia y la contrariedad, porque me dijo: ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Nunca estás tranquila, dime la verdad. Yo entonces le dije cuánto me había ocurrido y a dónde iba. Ibas a deshonrarme, replicó él con enojo. Vuélvete con tus joyas, que tuyas son, mas no para que te desprendas de ellas. Y en cuanto a esa mujer, yo veré si es una impostora, que quizá lo sea. Pues no puedo creer que un hombre que promete cielos y vida eterna tenga a su madre mendigando por esos mundos. Viendo que no tenía más remedio que obedecer, volvía con el gobernador a mi aposento. La mujer, al verle, sin duda, le reconoció, porque se arrojó a sus plantas diciendo: perdón. Levántate, replicó él. Solo los criminales necesitan ser perdonados. Y como no sé si tú lo eres, me abstengo de darte lo que es probable que no necesites. Esta me ha dicho algo muy importante sobre ti. Quiero saber la verdad de todo. Siéntate y habla, que te escucharé con atención y te defenderé si alguien te acusa y no debe ser acusada. La mujer, animada por aquel lenguaje casi cariñoso, se sentó. Lo mismo hicimos el gobernador y yo. Ella parecía que coordinaba sus recuerdos, porque se pasaba la mano por la frente hasta que al fin habló, y habló largamente de su extenso relato. Solo diré la síntesis, por no ser de interés capital la relación con todos sus detalles. Dijo que pertenecía a una familia noble, que casi niña la casaron contra su voluntad con un hombre que, a pesar de ser bueno, le fue a ella tan profundamente antipático que en la noche de bodas le pidió como una gracia especial que no hiciera uso de sus derechos conyugales. El marido accedió a los deseos de su infantil esposa y al día siguiente se marchó de la población, quedando la niña libre del yugo marital. Ella, pasado algún tiempo, encontró su situación muy dificultosa, murmurada de unos y de otros, sin dar en realidad motivos para ello, y arrepentida de su irreflexión, se fue en busca de su marido, suplicándole que la recibiera en sus brazos, que arrepentida volvía a ellos, reconociendo y sintiendo su infantil ligereza. El marido reconoció que el hierro de su esposa debía ser perdonado, y con ella volvió a su hogar. En él vivieron algunos meses hasta que la joven esposa dio a luz un niño admirable por su belleza y por la expresión de sus ojos.
Y a pesar de que aquel niño era el encanto de cuantos le veían, no lo fue de su padre, que siendo aún el niño muy pequeño, abandonó a su esposa y a su hijo, yéndose a vivir muy lejos de ellos. Quedó la madre con su hermoso niño, que antes del tiempo prefijado por la naturaleza, habló y anduvo, asombrando a las gentes por su rara belleza, por su precoz inteligencia y por algo superior que no tenía nombre. Contaría el niño pocos años, cuando un día salió con otros niños a jugar al campo. Los demás volvieron a sus hogares, pero él no volvió. La madre le buscó desolada, hasta que no faltó quien le dijera que de su hijo se había encargado una asociación religiosa, asociación que no seguía la religión del Estado, pero que era tolerada porque sus enseñanzas eran muy buenas. La pobre madre pidió ver a su hijo, pero no lo consiguió, mas no por esto desistió de su maternal empeño. Siempre estuvo cerca de la fortaleza donde sabía que estaba su hijo, hasta que al fin supo que su hijo iba a recobrar su libertad, dando sus mentores por terminada su educación. La madre, solícita, estaba segura de que le conocería entre mil. Sabía que con su hijo saldrían otros muchos y se colocó junto a la puerta por la cual había de salir las alegrías y las esperanzas de otras tantas madres. Comenzaron a salir varios jóvenes de pronto. La infeliz mujer lanzó un grito de júbilo porque había visto a su hijo más hermoso que nunca. Ya no era el niño, era el hombre, en lo más florido de su juventud, apuesto, gallardo, con una cabellera hermosísima, con unos ojos que parecían soles, con una sonrisa celestial. Su madre, al verle, se lanzó a su encuentro gritando: «¡Hijo mío! ¡Hijo mío!». Quiso abrazarle y el joven la rechazó con frialdad, diciéndole: «Aparta, mujer, no te reconozco, no tengo madre, mi madre no está en la tierra, mi madre es la naturaleza». Así finaliza este capítulo 15, en donde nos hace reflexionar, recapacitar al respecto de cómo el amor de las madres, como son ustedes, queridas hermanas, no tiene precio, no tiene condición y siempre están pendientes de sus hijos, aun cuando ya sean grandes, aun cuando son chicos, aun cuando son adolescentes, están pendientes de su evolución, de su crecimiento, de su desarrollo, de su comportamiento. Y aquí es donde nosotros nos damos cuenta cómo nuestra hermana le ve a su hijo amado y querido y cómo otros, en este caso Iris, le ama, pero que entrañablemente le ha hecho una mención tan importante que le amará por los siglos posteriormente y que hay que cumplir con ciertos acatamientos, ciertas tareas, ciertas actividades para ir mejorando en nuestro comportamiento. Nos están comentando acá la importancia de soltar a nuestros hijos, pero por supuesto, dándoles esa guía, esa orientación. No soltarles para que se destruyan, se lastimen y que utilicen la ligereza, que utilicen la falsa libertad, sino que la buena conducta, el discernimiento. Y entonces acá nos hace reflexionar con respecto a las salidas después de ese ambiente, de esa asociación religiosa, lo ve con mayor lucidez, unos ojos brillantes que menciona como que fuese el sol. Y ahí donde nosotros nos damos cuenta de cómo muchos hermanos y hermanas, cuando
Su vida se ha convertido en hacer el bien, en procurar pensar bien, en procurar actuar bien. Transmiten esa luz, irradian y que uno se siente nimbado y agradecido con su presencia. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Bienvenido. Mientras pensamos, bienvenida Cecilia. Sí, buenas noches a todos. Sí, en este relato que usted acaba de leer, pues nosotros observamos una historia diferente a la que nosotros teníamos concebida, ¿verdad? La historia que siempre nos han contado acerca de cómo fue la infancia y la vida de Jesús, esta es diferente, ¿verdad? Aquí nos cuentan de otra forma el hecho de que él estuviera en una institución donde se le instruyó y a determinada edad salió y que ella estuvo siempre sola es totalmente distinta a la que nosotros conocemos, ¿verdad? De ahí tenemos que sacar nosotros una reflexión de cuánto de la información que se nos da, ¿verdad? Acerca de la vida de él, pues en realidad qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Porque si vemos su mamá, pues en este caso, pues lo seguía y nunca lo alcanzaba y ha de haber sido bastante angustioso para ella que desde chiquito no lo haya podido ella cuidar. Como usted decía, ¿verdad? Si bien no es el apego el que se busca, pero sí esa cercanía y eso es por eso es que ella sufre tanto, porque no tuvo esa cercanía que ella deseaba tener como madre. Solamente Muchas Edgar, gracias, Cecilia. gracias. En cuanto a lo que mencionaba Cecilia, nos ponemos a analizar la importancia de esta serie de relatos que nos hace sopesar y analizar. Conforme nos vamos dando cuenta también que somos espíritus individuales, somos espíritus inmortales, que hemos adquirido conocimiento anteriormente. No se diga este hermano que es superior, obviamente este hermano que es muy superior y que viene, retorna al plano terrenal, existe una autorreducción de esa gran luz. Y por eso algunos científicos mencionan y algunas literaturas espíritas como que nosotros quisiésemos mantener una gran cantidad de energía en una porción pequeña. Es muy difícil. Querida Iris Alfaro, perdón, salió Iris. Entonces, nosotros nos vamos dando cuenta cómo lo que mencionaba de esa energía y que en determinado momento se menciona en los relatos cuando sudaba sangre por tanta energía y que por lo menos nos hace recapacitar. No significa que nosotros lo vamos a creer todo, pero nos hace pensar que tiene bastante sentido y cómo nuestros hermanos superiores hacen posible y nos indican la importancia de si yo tengo mayor conocimiento, si yo tengo mayor entendimiento, debo de ayudar aquellos pequeños, debo de ayudar a aquellos que están en una posición cerrada, en una posición incluso negativa, y cómo se van dando ciertos acontecimientos y al mismo tiempo a Abelín cuando menciona, porque los pequeños son así, es que ya no me quieres, es que ya no te importo, porque obviamente ve el espacio, ve el lazo, se siente tan afín con ella, pero que en determinado momento nosotros vamos entendiendo que en determinado momento somos como Abelín, o sea, nos encerramos en ciertos puntos que no tienen importancia en nuestra vida y que tenemos que darle valor sumamente mayor a la parte de la espiritualidad, a la parte del crecimiento emocional, a la parte del crecimiento interno para poder ir madurando e ir entendiendo las situaciones de todos nuestros hermanos que atraviesan una serie de acontecimientos. Acá, al ver al principio, en aquel jardín, en aquella alfombra,
verde, tapizada de florecillas encantadoras y lindas, se encuentra a una vagabunda. Nosotros, si nos ponemos a analizar cuántas historias existen en nuestras calles de muchos hermanos que están allí en el abandono, algunos que se dedican a consumir drogas, otros al alcoholismo, otras que están pidiendo para poder comer, otras para poder beber, pero se ve esa angustia y esa tristeza que nosotros no debemos en ningún momento juzgarles. Por el contrario, si podemos nosotros ayudarles, ya sea a través de la oración o ya sea de alguna manera material, hacerlo con el mayor cuidado y respeto. Porque en un momento dado en algunos libros se manifiesta que si yo voy a dar, pero con desprecio a alguien, mejor no lo doy, para no ofenderle, para que no se sienta herido, porque todos valemos mucho ante el Padre. ¿Algún otro comentario? Carlos Ariel levantó la mano. Bienvenido, Carlos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Pues un relato bastante conmovedor, muy sorprendente para mí porque, como había dicho la hermana Cecilia, pues la historia nos la han contado de una manera muy diferente. Eh, no conocía esta parte de la historia, eh, no sabía que había quedado solita, que había tratado de encontrarse con Jesús siempre y Jesús, el hombre Dios, siempre estaba ocupado, enseñando, caminando y no tenía el tiempo suficiente o, según dice la última frase, pues Él nos ama a todos y no a uno por individual, sino que el amor es para todos y cada uno. No se estaba enfocando en una sola persona que era su madre, sino que estaba enfocado en el trabajo para todos y cada uno de los hermanos que estábamos en esa época con Jesús. Entonces sí, pues de mi parte muy sorprendido porque la historia la sabíamos de manera diferente. Era todo, queridos hermanos. Muchas gracias, Carlos Ariel. Ahí el punto en donde tenemos la posibilidad de seguir conociendo y aprendiendo. Nuestros hermanos nos hacen relatos sumamente interesantes y el aprendizaje es muy grande. Cuando tenemos el contacto de Pablo y Esteban y nos hacen mención con respecto a Saulo y posteriormente es Pablo, y con respecto a una serie de acontecimientos que nos captan y nuestros hermanos desde el plano espiritual nos guían y nos hacen reconocer ciertos aspectos de la historia que desconocíamos y que por supuesto poco a poco iremos dándole la comprensión y el entendimiento. Nosotros, de hecho, les decimos a nuestros hermanos, porque es que yo no creo que exista ese tipo de circunstancias. Está bien, tenemos derecho a no creerlo, pero tenemos la oportunidad de investigar, estudiar, de cambiar en nuestra postura y en nuestra conducta, y cuando se nos dé la oportunidad, veremos si era eh, creíble o no. Y entonces dentro de todos estos puntos nos hace analizar por la lógica que tiene. ¿Algún otro comentario? Yo, lo que tú decías es muy cierto. Nosotros tenemos que investigar y como pasar todo por el tamiz de la razón. Y sí, yo me niego a creer que Jesús tuviera siendo un ser tan amoroso, siendo nuestro guía espiritual, tuviera esa actitud con la madre. Y yo, la verdad, sí seguí leyendo el libro porque me dio como, no sé, tuve como ese choque que tuvieron todos. Y en el capítulo 26 nos dice, me voy a adelantar con el perdón de ustedes. Gracias, Novi.
Dice, el relato de la existencia que acabo de contaros ha producido en los terrenales diversas impresiones. Ha sido aceptados por unos con el más vivo interés y rechazado por otros con disgusto y desvío, encontrando poca hilación en los acontecimientos y truncando la narración en los episodios más interesantes. Lo que en verdad no es extraño, porque en la relación de mi historia los personajes que figuran en ella no están bien delineados, pues no era mi objeto hablar de ellos. Mi único propósito era relatar la historia de mi espíritu, sus caídas, sus ascensiones, sus estancamientos, sus éxtasis, sus delirios, su vértigo, todo lo concerniente a mi yo. Por eso, al ocuparme de los demás, aunque algunos de ellos hayan sido considerados por la humanidad como espíritu superior, como no era mi ánimo relatar su historia, sino la mía, por eso no he sido fiel cronista de todos los hechos de este ni de aquel, y no he referido más que a los actos que más me impresionaron y más influenciaron ejercer en mi porvenir. Bueno, ahí sigue hablando. Entonces, aquí es donde ella nos dice que ella no fue una cronista, ella no es fiel a los acontecimientos, sino ella está contando como desde el punto de vista que ella vio. Entonces, yo sí, por eso cuando él dice que le dice que mi madre es la naturaleza, yo me acordaba del Evangelio donde dice que le preguntan quién es mi madre y quiénes son mis hermanos. Ahí dice que Jesús, con ese amor que él siente por su madre, que él no quiso negarla, que él nos quería dar, era una enseñanza a nosotros. Entonces, ya con como con otra versión que ella da y con lo que tenemos ya nosotros de conocimiento, con los libros que hemos leído ya, sabemos que Jesús es todo amor y que él jamás hubiera herido a su madre, que era un espíritu para él tan amado, como cuenta Humberto de Campos. Ay, no me acuerdo ahorita en qué libro, cuando él recoge a su madre, cuando ella va a desencarnar, que él ya estaba con Juan Evangelista en Efeso, él fue con ella y se le presentó y la llevó y le agradeció y se le arrodilló y todo, o sea, no puede ser ese mismo Jesús que ella está relatando. Como ella dice, ella tiene su punto de vista y está contando porque esos acontecimientos son los que a ella como que le impactaron. Bueno, el papá sí no sé nada y no sé si lo abandonó, pero bueno, he leído en otras versiones que no. Gracias por escucharme. Muchas gracias, Nubia. En efecto, ese punto último que tocaba Nubia, cuando él se aparece a María de Nazaret antes de su partida al plano espiritual, es muy hermoso. Igualmente yo desconozco y no recuerdo bien el título de este libro, pero sí mientras relataba y leía me recordaba de ese capítulo en cuanto al amor, a la dedicación, en cuanto a los hermanos superiores nos brindan eh, esa calidez y ese ejemplo. Entonces, nosotros tenemos ahora la oportunidad de reconocer a todos aquellos seres amorosos que velan por nosotros. Primeramente, nuestros padres. Posteriormente, nuestros guías espirituales. No nos olvidemos de ellos. Ellos velan por nosotros día y noche. Antes de nacer, planifican para orientarnos. Durante el proceso de nuestra vida encarnada, nos están aconsejando, orientando, y en un momento dado, quizás también se lamentan por ciertas actuaciones que nosotros tenemos, pero no nos abandonan. Entonces ahí donde nosotros nos vamos dando cuenta cómo el amor incondicional del Padre brinda a un hijo, a otro hijo, que cuide de nosotros, o sea, a un hermano mayor, para que vele porque nosotros no cometamos más desvaríos y que si estamos haciendo lo correcto, pues que continuemos y nos empujan, nos animan, nos sugieren para dar mejor apoyo. ¿Otra orientación, otro comentario que quisieran realizar? Rosalvita levantó la mano y si no estoy mal, Rosalita, Carlos Ariel creo que volvió a levantar la mano.
Bienvenidos. Bueno, muy buenas noches para todos. Pues aquí hay mucha tela de dónde cortar. Primero, bueno, ¿por dónde lo enfocamos? Primero aparece la inquietud de Iris para salir a hacer algo. Y esa orientación y ese hacer las actividades que ella debía hacer era inducida, orientada y guiada por el hombre Dios. Si ella llegó a buscar a esta mujer, era porque era muy valiosa para el corazón del hombre Dios. Ahí se empezaría a entender el acto de amor de él hacia aquella que era su madre, porque él necesitaba un vientre para venir y fue escogido un espíritu como el espíritu del talante de María de Nazaret, que también era un espíritu con una trayectoria demasiado grande. Como primera inquietud que encontramos en esa parte de la lectura. Entonces primaba el amor, porque ella no quedó abandonada. Ella recibe la ayuda, ella recibe el socorro y después habla y comenta lo que está viviendo. Resulta que Jesús, en su infinito amor y bondad hacia todas las criaturas, busca también ayuda para aquel ser que en ese momento lo necesitaba, que era María, ¿cierto? Entonces, si bien es cierto, como nos dice Nubia, que ahí más adelante da la claridad, ella no profundiza y reconoce que ella no hace señalamiento concreto y total sobre determinados seres. ¿Mm? ¿Y por qué presentan en este capítulo esa historia de semejante manera? Pues tendría uno que tener como más análisis, como más profundidad en los aspectos que a veces pues no llegamos a entender tal vez por la misma traducción, por los mismos términos utilizados en su momento, en fin, porque todo eso cambia a veces, una palabra cambia la esencia de todo. Ahora bien, cuando Jesús se va, él se fue con los esenios. Acordémonos, queridos hermanos, que en el Evangelio, según el Espiritismo, nos hablan de los diferentes grupos que en ese momento prevalecían en ese tiempo. ¿Y quiénes eran los esenios? Era una secta judía. Era una secta que habitaba unos como monasterios, pero exactamente pues eran como unas casas enormes que tenían la idea de una vida diferente a los otros grupos que estaban reunidos con diferentes esencias. Pero habla de que tenían virtudes austeras, las costumbres eran moderadas, enseñaban el amor a Dios, enseñaban la inmortalidad del alma, hablaban de la resurrección, vivían en celibato y condenaban la esclavitud y la guerra y ponían sus bienes en comunidad y se dedicaban a la agricultura. O sea que eran seres buenos. O sea que Jesús no pudo recibir información estando tan pequeño, una información que realmente no transgrediera los sentimientos de amor y del trabajo que los dos eran conscientes que vinieron a realizar. ¿Sí? Entonces, ahí se da uno cuenta que en la lectura al decir que cuando salió Jesús y ella lo esperaba con alegría y con amor, y él le dijo que no, que su mamá era la naturaleza, pues ahí como que, bueno, como dicen comúnmente o normalmente, a ese cuento le falta un pedazo, ¿sí? Como se dice. ¿Por qué? Porque de todas maneras, ¿cómo va a ser que Jesús va a tener un reencuentro con su mamá? Ellos tenían un amor del alma. Si con las mamás nomás aquí hay tanto amor, pues solamente en aquellos espíritus antipáticos que los enviaron como madre e hija, madre e hijo, para superar los grandes odios que los separan,
y ni por ese amor se pueden unir, pues uno no puede entender que Jesús de Nazaret haya tenido una actitud de sequedad, de rigurosidad y de decirle, no, pues yo ya salgo, yo ya estoy grande, yo ya no tengo ningún nexo con usted, yo no la reconozco a usted como mi mamá. Lo digo en mis palabras, para que quede entendido. Y que la grandeza que nos enseña el Evangelio, como decía Nubia, donde nos hablan los espíritus con los mensajes que nos dan, del amor a los padres, del respeto a los padres, del cuidado, del abandono, del olvido de esos seres que tanto se han amado. Ese capítulo nos lo enseña todo, pues suena totalmente opuesto a lo que en este pedazo de ese capítulo nos hablan. Entonces tendríamos que hilar más adelante con la lectura que nos decía Nubia, para entender y comprender, porque pues a mí también, yo hace años había leído Te Perdono y realmente no tenía como muy clara la idea, pero igual lo sigo diciendo que Jesús no pudo haber hecho eso. O sea, ¿cómo un ser que habla de amor total va a tener una actitud de frialdad, de sequedad ante un ser tan grande para él como era su mamá, como era la mujer que lo había ayudado a venir al plano tierra? No, eso no tiene un fundamento claro. Y hay que tener cuidado porque esto puede crear pensamientos o condiciones o situaciones que enreden a aquellos que tienen un respeto profundo por un espíritu como es el de María, que acordémonos que en muchos libros nos hablan de la tarea, el mensaje, la dedicación en el Valle de los Suicidas, que es el que ella maneja, cómo está en contacto constante con su hijo. Entonces, por eso les digo, es como difícil enfocarlo porque habría mucha tela de donde cortar, pero quería dejar como ese, leamos, por ejemplo, a Amelia Rodríguez. Amelia Rodríguez habla profundamente de Jesús porque ella es la escritora de la vida de Jesús tal cual, con la esencia que ella encontró en la espiritualidad. Ella sí es la cronista de Jesús. Y ella, exacto, es la cronista de Jesús. Entonces, en esas crónicas, en esos escritos, en esos libros que arrancan tantas lágrimas del alma, en ningún momento nos muestran un Jesús frío, tajante, que sí siempre nos incita al amor, nos invita al amor, a la reconciliación, a la ternura, a la brillantez de un espíritu como ese, como iba a tener un acto así, pues realmente toca seguir leyendo para seguir entendiendo, pero a lo único que yo llamo es a que esto no nos cree como cierta confusión y como, ay, hola, vea eso, y cómo rechazó a la mamá, y pobrecita María, pero entonces María no era como tan buena persona para que él la rechazara así, o bueno, se pueden venir 1000 pensamientos a la cabeza. Es eso, mis queridos hermanos, gracias por permitirme en el espacio. Perdóneme, yo intervengo un momentico, ya pero Salvita me dio pie. En el Evangelio, en la introducción, nos habla, en mi Evangelio, en la página 41, de los esenios y los escénicos. Y ahí nos dice en un pedazo, dice, su género de vida era semejante al de los primitivos cristianos y los principios morales que profesaban indujeron a algunos personajes a suponer que Jesús había sido parte de esa secta antes del comienzo de su misión pública. Dice que nos indujeron a suponer, no dice que, y eso lo escribió Cárdenas, sabemos que fue dirigido por los espíritus del espíritu de verdad y los espíritus superiores. Dice, es cierto que el maestro debe de haber conocido, pero nada prueba que se hubiese afiliado a ella, de modo que todo lo que se ha escrito a este respecto es hipotético. Y nos dice, sí, hay un pie de página 2 que dice, el libro de la muerte de Jesús
supuestamente escrito por hermano escénico, es una obra completamente apócrifa, lo que quiere decir falsa, Apócrifo. Falso. escrita para servir a una determinada opinión y llevar en sí misma la prueba de su origen moderno. Eso nos dice ahí, y ya encontré el libro que habla de María, es el de Humberto de Campos, es La Buena Nueva, y el Ujú. capítulo que habla es el 30. Y les voy a leer un pedacito, dice, junto a la cruz, el agobiado bulto de María ocasionaba dolorosa e inolvidable impresión, con el pensamiento ansioso y torturado, ojos fijos en el madero de las perfidias humanas, la ternura maternal volvió al pasado en amargos recuerdos. Allí estaba, en su hora extrema, el Hijo bien amado. María se dejaba transportar por las corrientes sin fin de los recuerdos. Eran las maravillosas circunstancias en las que el nacimiento de Jesús le fue anunciado, la amistad de Isabel, las profecías del viejo Simón, reconociendo que la asistencia de Dios se tornó incontestable en los menores detalles de su vida. En aquel supremo instante parecía rever el establo de su belleza campestre, siendo que la naturaleza parecía querer dejarle oír nuevamente el cántico de gloria de aquella noche inolvidable. A través del velo espeso de las lágrimas, repasó por una a una las escenas de la infancia del hijo querido, observando la alarma interior de las más dulces reminiscencias. En las menores cosas reconocía la intervención de la providencia celestial. Entre tanto, en aquella hora, su pensamiento también vagaba por el vasto mar de las aflicciones e interrogaciones. ¿Qué había hecho Jesús para merecer penas tan amargas? ¿No lo vio crecer de sentimientos inmaculados bajo el calor de su corazón? Desde los más tiernos años, cuando conducía a la tradicional fuente de Nazaret, observaba el cariño fraterno que dispensaba a todas las criaturas. Frecuentemente iba a buscarlo en las calles empedradas, donde su palabra cariñosa consolaba a los transeúntes desesperados y tristes. Viajeros miserables venían a su modesta casa al hogar a su hijito idolatrado, que sabía distribuir las bendiciones del cielo. Con qué deleite recibía a los huéspedes inesperados que sus minuciosas manos conducían a la carpintería de José. Ahí también parece que José sí vivió con ellos. Recordaba bien que un día el divino niño siguió a la casa a invitó a la casa a dos malhechores, públicamente reconocidos como ladrones del valle, y era de verse la amorosa solicitud con que su pequeño cuidaba a los desconocidos como si fuesen sus hermanos. Muchas veces comentó la excelencia de aquella virtud sacrificada, recelándole por el futuro de su adorable hijito. Después de agradable ambiente doméstico, era la misión celestial, dilacerándose la misma en cosecha de frutos maravillosos. Eran paralíticos que retomaban los movimientos de la vida, ciegos que se integraban en los sagrados dones de la vida, criaturas hambrientas de luz y de amor que se saciaban con las lecciones de la infinita bondad. Bueno, habla ahí, después habla, y es cuando le dice que en su amor, más adelante dice, hijo mío, exclamó el mártir en aflicción delante de la serenidad de aquella mirada de intraducible melancolía, la de Jesús. El Cristo parecía meditar en el auge de los dolores, pero como si quisiera demostrar el último instante la grandeza de su coraje y su perfecta comunión con Dios, replicó con significativo movimiento de ojos vigilantes: Madre, he aquí a tu hijo. Y dirigiéndose de forma especial con un leve saludo al apóstol, le dijo: Hijo, he ahí a tu madre. María se envolvió en el velo del doloroso llanto, pero el gran evangelista comprendió que el maestro en su lección final enseñaba que el amor universal era el sublime coronamiento de su obra. Entendió que en el futuro la claridad del reino de Dios
revelaría a los hombres la necesidad del fin de todo egoísmo, que en el santuario de cada corazón debería existir la más abundante cuota de amor, no solo para el círculo familiar, sino también para todos los necesitados del mundo, y que en el templo de cada habitación permanecería la fraternidad real para que la asistencia recíproca se practicara en la tierra sin ser necesarios los edificios exteriores consagrados a una solidaridad. Entonces, ahí les quería leer ese pedacito y después les pongo el capítulo para que ustedes lo lean. Pero ahí se ve que Jesús es todo amor y que si se preocupó hasta en su último instante de agonía por su mamá, no creo que hubiese hecho esto que no parece, bueno, yo no sé. Ahí les digo para que mediten. Muchas gracias, Nubia. Muchas gracias, Rosalvita. Y que eso, de hecho, es lo que interesa enormemente dentro de la lectura y de poder conocer, como el libro La Buena Nueva que manifiesta Nubia, de poder nosotros analizar de la bondad de los espíritus superiores y muy agradecidos por cada uno de sus comentarios porque eso nos va Palito. enriqueciendo. Sí, cómo no. Bienvenida. Ah, hola. Cristi, Sí, bienvenida. bueno, yo quería comentar con respecto a todos estos, a esta información que en este momento nos muestra Iris en este capítulo. Yo también me iba a referir a esa parte del Evangelio que nos menciona Rosalvita y que menciona Nubia. Y bueno, es importante que nosotros nos demos cuenta que Jesús, a través de muchos testigos, siempre nos mostró esa superioridad espiritual. Y nosotros lo podemos constatar con todos aquellos evangelios que dejaron sus apóstoles, quienes convivieron con él, quienes estuvieron ese tiempo con él. Nosotros podemos ver que ese amor de madre y María mostrándose también evolucionado, podemos verle también en esas narraciones que nos dan, por ejemplo, en las bodas de Caná, donde ella lo motiva, donde ella está ahí cerca de él. Y así como esa podemos ver varios episodios que los mismos apóstoles nos narran, donde María está ahí siempre cerca de Jesús. Y podemos ver también que cuando todos estos espíritus que a nosotros en la doctrina espírita nos traen acá, esos pasajes de lo que se vivió en ese momento y que no quedó grabado en esos evangelios y que hoy nos lo traen acá en estos libros de Buena Nueva, de Amelia Rodríguez, de todos estos espíritus que se han dedicado a esa labor y que nos muestran ese como que tras bambalinas que nosotros no alcanzamos a mirar en esos episodios de los apóstoles. Nosotros podemos constatar esa realidad de esa superioridad de Jesús. Lo que sí es importante aquí es que nos demos cuenta que cuando el maestro Allan Kardec nos habla en la introducción del Evangelio según el Espiritismo, cuando nos dice que es una teoría, eso nos lo dice porque pareciera que cuando se habla de que él estuvo con los esenios, pareciera que lo que vino a enseñar con su ejemplo en ese adoctrinamiento, pareciera que lo aprendió ahí, cuando en realidad es algo que él ya traía por su estado de evolución, perfeccionamiento moral que ya había alcanzado, no porque lo hubiera aprendido en ese momento durante ese lapso de su vida, sino que más bien que es un trayecto de vida tras vida, de evolución y perfeccionamiento individual que él logró forjar a través de muchas existencias, no solamente de ese periodo de tiempo en la niñez, que no corresponde solo a eso, tal vez pueda ser, así como teoría que estuvo ahí, pero sin embargo no significa que por eso haya tenido ese aprendizaje. Y en ese sentido nosotros podemos recordar que al inicio de esta obra que se llama Te Perdono, ella misma o estos mismos espíritus que estaban haciendo esta comunicación nos informaban que pues eran espíritus que narraban sus impresiones de estas existencias. Entonces podemos encontrar ahí
que tal vez esto que hoy nos narra Iris, el espíritu de Iris, porque es que nos lo está narrando, son las impresiones que ella tomó, tal vez impresiones, porque nosotros pudiéramos ver a una madre que habla del hijo y nosotros tomar nuestras propias impresiones de acuerdo a lo que nosotros vimos, nuestra realidad, en nuestro propio estado de evolución en el que hoy nos encontramos. Pero sin embargo no significa que esa sea la verdad de lo que el otro ser nos esté tratando de mostrar a nosotros. Entonces yo me quedo con esa que eso que nos cuenta son sus impresiones y no más bien lo que ella haya traído acá, que le haya, que conste que María le haya dicho a ella, porque también nosotros podemos comprender a María como, no como madre de la tierra, porque ahí en esa narrativa Iris nos lo muestra como cualquier madre de nosotras que se posesiona del hijo, que se posesiona de la vida, de que no quisiera alejarlo de uno. Y sin embargo, tal como nos lo muestra la doctrina espírita, es un espíritu que sabía esa misión que traía, estaba muy consciente del papel que tenía que desempeñar en esa existencia tan importante para nosotros, los que todavía estamos aquí en la tierra, y sería difícil verla en ese papel, envuelta en ese papel de una madre del común denominador, así como nunca vimos ni siquiera a veces ni de todos los apóstoles cuando hicieron su renuncia. Entonces imaginemos a María, ¿no? Entonces nos quedaríamos, yo creo, con esa parte de que al inicio de este libro nos dijeron que ella era la que estaba narrando lo que ella podía traer de sus existencias, o sea, es la impresión de ella, no exactamente en esta parte a lo que se refiere a Jesús, en lo que se refiere a María, a la familia, como una realidad ya declarada, digamos, responde con todo lo que la evidencia que nosotros pudiéramos tener dentro de la literatura y dentro de las comunicaciones espíritas tiene, no guarda sentido, no guarda ese buen sentido que el maestro Kardec nos invita a siempre tener presente. Solo eso, Valito. Muchas gracias, Cristi. De verdad, muy agradecidos a cada uno quienes nos han aportado porque es sumamente importante el club de lectura del estudio, el análisis, el aporte para poder todos a seguir aprendiendo y agradeciendo los aportes de cada uno. Así es como finalizamos este capítulo 15. Johanita. Muchas gracias, Valito, y muchas gracias a todos por los análisis, también por el análisis que se ha hecho el día de hoy a la lectura. Quiero antes de cerrar la actividad hacer un anuncio para informarles que el día lunes 23 y lunes 30 no tendremos clases. E informarles que el próximo lunes tendremos una conferencia del hermano José Ángel Cueto, que nos dará el tema El olvido del pasado. Entonces quiero agradecerles a cada uno y quiero pedirle por favor a Nora, si fuera tan amable, de hacer la oración de cierre. Sí, Maribel, con todo. Bueno, siguiendo en la sintonía que hemos podido estar de este relato, disfrutar y a la vez hacernos las preguntas debido a tan extenso que es, sin duda, ha sido y será siempre encontrar, entender toda esa verdadera vida de nuestros seres queridos. Lo vamos comprendiendo a medida que vamos
conocimiento, entendiendo a que cada palabra pues es dirigida, comprendida. Llevamos todos los seres aprendiendo en este caminar espiritual. Te agradecemos, amado, por este momento en que todos hemos podido estar acá, nuestros guías espirituales que aprovechan estos momentos también para ellos regalarnos esos tratamientos que a la vez necesitan. Te agradecemos, Padre, la experiencia que todos y cada uno de nosotros hemos podido tener en el trabajo. Por todos esos momentos que nos invitan a adentrarnos a nosotros mismos para seguir en ese caminar de aprendizaje, de evolución, para la luz de nuestro. De esta forma, amado Padre, damos cerrado este espacio para que podamos seguir en esos planos espirituales, en el descanso de nuestra materia. Siga nuestro espíritu alimentándose, pidiéndole a nuestros guías espirituales próximos a nuestro ángel de la guarda. Podamos nosotros en este regocijo espiritual emanciparnos y que seamos llevados para seguir en este alimento espiritual a través del estudio, a través del servicio que también podemos lograr hacer en esas dimensiones en donde pues, cada uno de nosotros sigue aprendiendo. Gracias, infinitamente gracias, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, amado Padre, por la eternidad. En el nombre de nuestro hermano mayor, Jesús el Cristo, en el nombre de nuestra Madre María Santísima y de nuestras guías espirituales. Asumen ese reto, amado Padre, ese trabajo amoroso, que a través de ello nos das el auxilio, das el amparo que siempre estamos pidiendo para fortalecernos en la fe, fortalecernos en tu gracia, a través de todo el conocimiento que día a día vamos teniendo. Que así sea. Así sea. Que así Que sea. así Que así sea. sea. Muchas Sea. gracias por su participación. Nos vemos el próximo Así sea. lunes. Que Dios los bendiga. Feliz noche. Que tengan una linda semana. Feliz noche, Buenas bendiciones. Buenas noches, Igualmente gracias. para todos. Gracias, igual. Feliz noche.